Voy a compartir pantalla y ya nos vamos a la clase. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que es la aceidad. Eh, un pequeño repaso este, sería de que la aceidad significa de que, bueno, aceidad, la etimología de la palabra aceidad significa por sí mismo o que existe por sí mismo y que no depende de otro. Y es el atributo más importante que tenemos, o mejor dicho, que sostiene la teología con respecto a lo que es Dios. O sea, cómo arrancamos dentro de la teología definiendo lo que es Dios. Bueno, arrancamos por el atributo principal, que es la aceidad. Eh, como bien lo dije hace rato, simplemente significa de que Dios existe por sí mismo. Y luego también ya se desprende, obviamente, y ya se desprende lógicamente de que Dios también se vuelve necesario en ese sentido, eh, en el sentido de que es la fuente de todo lo creado, de que es la fuente de todas las perfecciones, como lo vimos también en la clase pasada. Toda perfección que podemos nosotros imaginar o que nosotros podemos encontrar en la realidad, en el ser humano principalmente. Perfección moral, perfección de bondad, de justicia, de amor, y todos esos atributos podemos ver, o mejor dicho, podemos predicar de Dios. Y acá la palabra, cuando yo utilizo la palabra predicar, estoy hablando en el sentido semántico, no estoy hablando en el sentido de una prédica expositiva, una prédica, como nosotros la entendemos, una prédica, no sé, de congregación o algo así. Sino cuando yo utilizo la palabra aquí, predicar siempre será en el sentido semántico, o sea, estoy predicando algo de un sujeto, ¿verdad? Y cualquier predicado o perfección que nosotros podemos encontrar, Dios la tiene en forma perfecta o en forma ilimitada. De ahí que ese atributo de la deidad, de que Dios existe por sí mismo, es autoexistente y no dependiente de otra cosa ni de nada más, sino de sí mismo, entonces automáticamente se desprende de que Dios es necesario. Y a partir de ahí podemos decir de que Dios es necesario o se vuelve necesario para la creación. Eh, Dios se vuelve necesario para explicar la realidad de todo lo existente, la realidad del ser humano o de la creación del ser humano, del por qué el ser humano tiene la capacidad de explorar el mundo, de explorar lo existente, de hacer preguntas, de tratar de encontrar propósito, sentido, valor, de destino, origen, poder preguntarse sobre las cosas, hacer ciencia a partir de todo eso. Bueno, y eso tiene que tener, obviamente, debe de tener una explicación. Entonces, Dios, en este caso, se vuelve una explicación, no la mejor explicación, sino la única explicación a, a estas realidades que nosotros vemos dentro de lo que sería todo el conjunto del universo, no solamente lo material, lo creado, eh, desde lo que serían los planetas, las galaxias, todo el sistema solar, todo el universo entero, sino también a todos los seres vivos, ¿verdad? Y mucho más, como bien lo mencioné, el ser humano que tiene la capacidad de preguntarse del porqué de las cosas, ¿verdad? Y a partir de ahí obviamente el hombre hace ciencia. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que sería cómo vamos a clasificar los siguientes atributos de Dios a partir de el atributo más esencial o más fundamental de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los siguientes atributos? En la teología clásica o la teología sistemática clásica, siempre se ha clasificado los atributos de Dios en dos maneras. Cuando se trata de hablar del carácter de Dios, nos damos cuenta de que no podemos decir de una sola vez todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto al carácter de Dios. Necesitamos decidir de alguna manera cuál será, de alguna manera, cuál aspecto del carácter de Dios debemos considerar primero, cuál aspecto considerar en segundo lugar y en tercer lugar y de esa manera. En otras palabras, necesitamos de alguna manera catalogar los atributos de Dios
Y este asunto no es trivial, como pudiera parecer. Hay la posibilidad de que adoptemos un orden equivocado de atributos o que hagamos tanto énfasis en algunos que no presentemos los demás apropiadamente. O sea, lo que está diciendo el texto es simplemente de que debemos de clasificar correctamente los atributos de Dios. De lo contrario, podemos caer en construir un Dios o tener, mejor dicho, una idea de Dios diferente, que no es la que dice la palabra de Dios o lo que nos dice la palabra de Dios, porque toda esta fuente o estas definiciones de Dios que vamos a ir estudiando, todos se desprenden de la palabra de Dios. Obviamente, a partir de ahí nosotros podemos deducir y postular lo que serían las características que tienen cada uno de estos atributos o el carácter de Dios, ¿verdad? Se han usado varios métodos diferentes para clasificar los atributos de Dios y en este capítulo, en nuestro estudio, vamos a clasificar en lo que no, normalmente se conoce como los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Y aparte también vamos a estar viendo lo que son los nombres de Dios, ¿verdad? Vamos a ir definiendo también estas dos grandes, por así decirlo, categorías. Una es los atributos incomunicables de Dios, los atributos comunicables de Dios y los nombres de Dios. Estas tres grandes esferas que se desprende del Dios que tiene aceidad, que tiene existencia necesaria y por sí misma. De ahí se desprende lo que son los atributos incomunicables o que solamente le pertenece a Dios y los atributos comunicables, el cual, como dice la palabra misma, comunica no solamente al ser humano, sino a todo lo existente, ¿verdad? Ejemplos de atributos comunicables serían, por ejemplo, la eternidad, que es lo que habíamos visto, su aceidad, su inmutabilidad, su omnipresencia, eh, y lo que serían los atributos comunicables podrían ser el amor de Dios, podría ser el conocimiento, podría ser la misericordia, la justicia y otros más, que vamos a ir viendo lógicamente a medida que vayamos avanzando. Esta clasificación de atributos de dos categorías principales es útil. La mayoría de las personas tienen un sentido inicial de estos atributos, o sea, tienen una noción de estos atributos. Por eso el hombre tiene la capacidad de encontrar y de conocer a Dios. O sea, Dios no solamente creó, sino que se dio a conocer de una manera particular para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Porque si Él no se comunicara con nosotros de la manera en que nosotros pudiéramos entender, entonces simplemente no íbamos a tener esta idea de Dios o íbamos a quedarnos solamente en la mera idea y nos íbamos a tener realmente un conocimiento, por así decirlo, relacional directamente con Dios. Sin embargo, al reflexionar un poco, sobre estos temas nos damos cuenta de que esta distinción es útil, es bastante útil, pero no es perfecta, obviamente por nuestra limitante de conocer las cosas. Como seres limitados que somos, obviamente no vamos a conocer a pleno ni exhaustivamente lo que es el ser divino. Eso se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable y no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. O sea, en cierta manera lo catalogamos como incomunicable, pero de cierta manera también nosotros, como fuimos creados a imagen suya, por ejemplo, el atributo de eternidad, ciertamente eternidad significa que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Pero nosotros en cierto sentido también tenemos la potencialidad de ser eterno, o sea, de vivir para siempre. Entonces, en mayor o menor medida, es como que Dios también podemos hablar de una cierta similitud en ese sentido con él, ¿verdad? Obviamente él lo tiene todo eh, forma perfecta y en forma infinita, ¿verdad? Vamos al siguiente, que dice, por ejemplo, la sabiduría de Dios por lo general se diría que es un atributo comunicable porque nosotros también podemos ser sabios, pero nunca seremos infinitamente sabios como lo es Dios. Él nos da su sabiduría hasta cierto punto, pero nunca por completo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque nuestra mente no está, por así decirlo, preparada para recibir toda la semejante información que Dios nos pueda dar, ¿verdad? Pero Él se ha comunicado lo suficiente para que podamos entenderlo y comprenderlo
correctamente, ¿verdad? Por eso podemos hacer este tipo de estudios, podemos hacer postular estas cuestiones en la cual la mayoría de los teólogos en lo que sería el cristianismo o los dogmas del cristianismo, estamos de acuerdo, ¿verdad? De modo similar, podemos tener una parte del conocimiento de Dios, sin embargo, nunca lo tendremos en forma completa, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. A eso se refiere, por ejemplo, Isaías 59, cuando dice de que sus pensamientos son más altos, se refiere a que Dios, el conocimiento de Dios es mucho más, o más infinito, por así decirlo, o sin limitación, mejor dicho. Podemos imitar el amor de Dios y tener parte en ese atributo hasta cierto punto, pero nunca seremos, por ejemplo, infinitamente amoroso como lo es Dios o perfectamente amor como lo es Dios. Lo mismo pasa con todos los atributos que normalmente se llaman atributos comunicables. Dios, en efecto, nos participa algunos de ellos hasta cierto grado, pero ninguno de esos atributos es completamente comunicable. Es mejor decir que esos atributos los llamamos comunicables porque forman parte de nosotros, ¿verdad? Y Dios la tiene, o Dios sí, y Dios la posee, por así decirlo, en forma plena y acabada. Este tema de los atributos comunicables viene mucho del sentido de participación que plantea, mejor dicho, que planteó, mejor dicho, que planteó Platón. Platón planteó la idea de que el sumo bien, porque él tenía la idea, o llegó a la conclusión, mejor dicho, de que el sumo bien, o el uno bien, bueno, eso ya es de Platón, el sumo bien, o el bien supremo, como lo decía Platón, decía, él hizo participar, este sumo bien hizo participar de sus atributos a todos los demás seres, y particularmente el ser humano, ¿verdad? Entonces de ahí viene esta idea de participación que en un sentido metafísico es el sentido más pleno y más fundamental o más, eh, ¿cómo decirlo? Siempre la parte corporal va a estar limitado por muchas cosas, por nuestros sentidos, por nuestras neuronas, por otras cosas. La participación cuando cada vez se vuelve menos material y más inmaterial, se vuelve más pleno y más real y se vuelve más relacional. O sea, yo puedo relacionarme con Dios aparte de tener, de comunicarme con Él, con mis emociones o con la parte almática, sino de forma más plena, yo me comunico por un sentido espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la parte inmaterial siempre va a ser una comunicación más plena que en un sentido material, siempre va a ser una relación más íntima, por así decirlo. Lo que llamamos atributos incomunicables se definen mejor diciendo que son atributos que compartimos en menor medida. Ninguno de los atributos incomunicables de Dios carece por completo de una semejante con el ser humano, que es lo que le comenté hace un momento. Pero no cambiamos por ejemplo, Dios es inmutable en tanto que nosotros cambiamos, pero no cambiamos completamente porque hay algunos aspectos de nuestro carácter que siguen permaneciendo. Por ejemplo, el hecho que nosotros seamos seres, o sea, que somos catalogados en forma como seres humanos, de la especie humana, eso no cambia, ¿verdad? Aunque muramos, aunque se exhumen después de nuestros cuerpos, siempre va a saltar la evidencia de que nosotros pertenecemos a la especie humana, ¿verdad? Entonces, hay algo que permanece. Nuestra parte almática también permanece, nuestro ser va a permanecer eh, en forma como nosotros somos realmente y únicos, ¿verdad? Como Dios o como somos cada uno, ¿verdad? En forma única. La parte almática también es particular de cada uno, entonces, de alguna manera también nosotros poseemos esos atributos incomunicables de Dios, o no, o permanecemos en algún aspecto sin cambio. Asimismo, Dios también es eterno y nosotros estamos sujetos a limitaciones del tiempo. No obstante, vemos en algún reflejo la eternidad de Dios y de que alguna vez también nosotros probablemente vivamos, o sea, la palabra nos dice, ¿verdad?, que vamos a vivir eternamente. Dice, los atributos divinos de independencia y omnipresencia son tal vez los atributos más difíciles que nosotros podamos de alguna manera
ser comunicados por Dios o que Dios pueda comunicar. ¿Por qué? Porque la independencia es de que Dios, como bien lo dijimos hace rato, es la otra forma de decir la aceidad. La independencia o la aceidad de Dios es un atributo que solamente le pertenece a un ser necesario, en este caso Dios. Nosotros somos seres contingentes. La palabra contingente simplemente significa que dependemos de otro, ¿verdad? Para existir. Desde lo más fundamental, el hecho de existir o de haber existido o de comenzar a existir, ya de ahí arrancamos que somos dependientes, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás que encontramos en el mundo natural también vemos que son dependientes. Entonces se concluye evidentemente que el universo también es un universo contingente o dependiente de algo, porque es evidente que no se puede haberse creado a sí mismo como para decir de que es independiente, ¿verdad? Porque para que sea independiente se tuvo que haber creado a sí mismo y obviamente es un absurdo, ¿verdad? Porque antes de existir ya tendría que haber existido antes y esa es una contradicción lógica. Entonces, eh, el mundo en sí mismo o el universo en su conjunto completo ya es contingente o dependiente de alguien más para ser creado por lo menos desde ahí. Eh, Los atributos de independencia son tal vez los más difíciles de reflejar en nuestra naturaleza, pero incluso estos se pueden ver tenuemente reflejados en nosotros cuando nos comparamos con el resto de la creación de Dios conforme llegamos a la edad adulta o tenemos cierto grado de independencia de otros para nuestra existencia. Y aunque no podemos estar en más de un lugar al mismo tiempo, tenemos la capacidad de actuar de maneras que tienen efecto en muchos lugares diferentes. Esto también nos separa de la mayoría del resto de la creación. O sea, la particularidad que tiene principalmente el ser humano o nosotros los hombres. Vamos a lo que sería, ¿cómo? Sí, tengo mucho para decir. Eh, Vamos al siguiente. Dice los nombres de Dios. Es otra forma grande de clasificación que vamos a ir desglosando de a poco. Pero la otra gran clasificación que se tiene en la Biblia son los nombres de Dios en la Biblia. Los nombres de Dios en la Biblia el nombre de una persona es una descripción de su carácter. De igual manera, los nombres de Dios en la Biblia son varias descripciones de su carácter en un sentido amplio. Entonces, el nombre de Dios es igual a todo lo que la Biblia y la creación nos dice en cuanto a lo que es Dios o cómo Él se ha manifestado. Cuando decimos al orar, santificado sea tu nombre, como parte del Padre nuestro que está en Mateo 6:9, estamos pidiendo en oración que las personas hablen de Dios de una manera que lo honren y que reflejen correctamente su carácter. Esta honra esta honra del nombre de Dios se puede hacer con acciones tanto como con palabras, o también con las acciones que reflejan el carácter de nuestro Creador, o sea, comportarnos correctamente, ¿verdad? Con lo que Dios ha impuesto o nos ha creado con una naturaleza que tiende hacia un propósito, que eso se llama teleología. Eh, Mateo 5:16. Honrar el nombre de Dios es por consiguiente honrarle a Él. El mandamiento, no pronuncies el nombre de Dios, el nombre del Señor tu Dios, a la ligera o en vano, como en Éxodo 27, es un mandamiento en que no deshonremos la reputación de Dios ni por palabras que hablen de Él de una manera necia o equívoca, ni por acciones que no reflejen su verdadero carácter. La Biblia da muchos nombres individuales de Dios, todos los cuales reflejan algún aspecto verdadero de su carácter. Muchos de estos nombres se toman de la experiencia de las emociones humanas a fin de describir partes del carácter de Dios, en tanto que muchos otros nombres se toman del resto de la creación natural. En cierto sentido, todas las expresiones del carácter de Dios en términos de cosas que se hallan en el universo son nombres de Dios, porque nos dicen algo de cómo es Él. O sea, Dios se ha encargado, como vimos en la parte de la revelación, la doctrina de la revelación, de no solamente crear al mundo, que podamos conocer al mundo, sino que tengamos acceso a la información del mundo. Y al tener acceso a la información del mundo, también tenemos acceso, obviamente, a la causa, en este caso, al creador. Dice Herman Babin
que fue un autor muy prolífico de la teología. En la doctrina de la teología de Dios, la doctrina de Dios, mejor dicho, da una lista larga de tales descripciones de Dios tomadas de la creación. Por ejemplo, Dios se lo compara con un león, con un águila, con un cordero, con el sol, con los luceros en la mañana, a la luz, con la luz de la antorcha, con fuego, con una fuente, como una roca, como un escondedero, como una torre, como una polilla, como una gallina, como un escudo, como un templo, y muchísimos, muchísimos nombres de Dios. En el material escrito acá simplemente no nos vamos a detener todos los versículos que respaldan esto porque nos vamos a quedar toda la noche, pero en el material escrito que van a encontrar dentro del, del Drive, ¿cómo que se llama? Del Drive, del Google Drive, van a encontrar ahí todos los versículos respaldatorios a los nombres de Dios como encontramos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el tema también de las descripciones físicas de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene nariz, que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene manos, que Dios tiene oídos, que tiene cuello y cosas por el estilo, ¿verdad? Que también vemos una descripción de lo que sería en ese sentido de cómo Dios se da a conocer. Eh, dice, incluso términos que describen características personales tales como bueno, misericordioso, lleno de gracia, justo, santo, recto y muchos más, son términos cuyo significado no es similar, no es familiar, mediante una experiencia de estas cualidades en otros seres humanos. Incluso esos términos que parecen menos relacionados con la creación, tal como la eternidad y la inmutabilidad, la entendemos no intuitivamente, sino al negar conceptos que conocemos por experiencia. Es lo que la vez pasada le estaba comentando. Hay dos formas de llegar, por así decirlo, a comprender o a entender la esencia divina hasta un punto que a nosotros ya no es suficiente o ya no es completo para nosotros, no es exhaustiva, pero es completo y suficiente para que podamos conocer de Dios, ¿verdad? De las dos formas, la forma negativa, negando las imperfecciones, ¿verdad? Y la forma positiva, afirmando cosas positivas de Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno, que Dios es completamente justo, que Dios es completamente misericordioso, cosas así. Y negamos, lógicamente, las imperfecciones. Dios no peca, Dios no comete errores, Dios no es limitado y cosas como esas, ¿verdad? Entonces, a medida que afirmamos y negamos también imperfecciones, nos vamos acercando mejor a lo que es la esencia divina. El punto de compilar todos estos pasajes es mostrar primero que en uno u otro sentido toda la creación nos revela algo de Dios y que la creación más alta, especialmente el hombre, que está hecho a imagen de Dios, le revela en forma más completamente. O sea, nosotros podemos reflejar el carácter de Dios cuando hablamos con la persona, cuando hablamos con una persona que no le conoce, o que mucho más, ni siquiera hablemos con esa persona, pero en nuestra actitud, nuestra forma de ser, en nuestro testimonio, reflejamos el carácter de Dios a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Que es una de las formas más fuertes de predicar, ¿verdad? Usando un término más técnico, podemos decir que todo lo que la Biblia dice de Dios usa un lenguaje antropomórfico, es decir, lenguaje que habla de Dios en términos humanos y es la forma de que Dios adopta para comunicarse con nosotros. Obviamente, esto tiene mucho sentido porque de lo contrario, si Dios se comunicara de una forma muy compleja, que solamente los inteligentes pudieran conocerle, entonces su acceso sería muy limitado solamente a las personas inteligentes. O si fuese demasiado sencilla o por así decirlo, chabacano ya, entonces caería simplemente en un en algo que no tiene importancia, ¿verdad? Sin embargo, Dios se encargó de comunicar sencillamente el mensaje, que se entendiera, que la gente pudiera conocerle a Él a través de la creación y a través de su palabra, que son las dos principales formas en que Dios se ha comunicado, se ha revelado, sino también guarda mucha profundidad en la creación y también en su palabra, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. De forma sencilla, nosotros podemos conocer de Dios con solamente escuchar de Él y saber de Él, o tener contacto con una persona que es cristiana.
como el caso de nosotros, al testificar con el testimonio, al testificar, valga la redundancia, con nuestro testimonio. De esa manera, Dios ya le es suficiente para comunicarse con nosotros y que las personas puedan ver, ¿verdad? El carácter de Dios reflejado en nosotros. Entonces, somos, así como dice la palabra, somos realmente embajadores de Dios, ¿verdad? O sea, representamos el carácter de Dios principalmente, primeramente, que es nuestro principal forma de comunicar el evangelio a través del carácter, ¿verdad? Y después, obviamente, hablando, comunicando estas verdades que estamos viendo en este momento. Ha habido quienes tienen problemas con el hecho de que hay lenguaje antropomórfico en la Biblia, pero esto no debería ser problema para nosotros, porque para que Dios nos enseñe cosas que no conocemos por experiencia directa, o sea, no tenemos directamente experiencia con Dios, ¿verdad? Nos tenemos, nosotros no estamos tocando, por así decirlo, el ser de Dios en forma, eh, o sea, lo explico de esta manera. Nosotros no tenemos un acceso directo al ser de Dios, ¿verdad? Y hay varias razones del por qué. Primeramente por nuestro cuerpo corruptible, porque nuestro cuerpo de pecado nos hace una barrera en cierto sentido y hasta cierto punto de poder, de que Dios se manifieste completamente. ¿Por qué? Porque si Él se manifestara completamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dijo a Moisés? Si Él se presentara con toda su gloria. O sea, amigo, no vas a aguantar y te vas a morir acá mismo, ¿verdad? No vas a soportar eso. Entonces, por eso Dios no se manifiesta, por así decirlo, con todo su esplendor, porque nuestro cuerpo no va a aguantar, porque estamos en un cuerpo corruptible, ¿verdad? La otra es, obviamente, en un sentido pedagógico, ¿verdad? Donde Dios de alguna manera se mantiene alejado para que nosotros podamos buscarle a Él, ¿verdad? Poder anhelar encontrarle en su palabra, en la oración, en la comunidad con los hermanos, en la revelación general y en la distinta forma en que Dios se ha manifestado ahora. Entonces, eh, dice, Dios nos enseña cosas, tiene que enseñarnos en términos que a nosotros podamos conocer. Eso es todo lo que la Biblia dice en cuanto a Dios, a lo que es un lenguaje antropomórfico. En un sentido amplio, es el hablar de Dios en términos humanos y en términos que la creación, de la forma en que nosotros podamos conocer. Entonces, obviamente Dios tenía que adoptar este lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. Esto no quiere decir que la Biblia nos da ideas erradas o equivocadas en cuanto a Dios, porque esta es la manera en que Dios ha escogido revelarse a nosotros, ¿verdad? A la humanidad y también a nosotros, particularmente. Y revelarse en forma verdadera y en forma asertiva. Con todo, debemos advertir a no tomar ninguna de estas descripciones por sí sola y en forma aislada y fuera de su contexto. Esto es algo muy importante que se estudia en hermenéutica. En hermenéutica, para luego hacer una correcta exégesis, uno tiene que entrar primero en una hermenéutica. O sea, ¿qué es lo que es la hermenéutica? Es el estudio del texto y de su contexto y del horizonte mental del autor y lo que quiso decir el autor, el horizonte cultural y todo lo que una vez ya comentamos. O sea, es necesario acercarnos de esa manera para no tener ideas erradas acerca de los nombres de Dios y los atributos de Dios. Eh, en forma aislada, dice nuestro texto, y no tomarlo en todo su contexto. Si lo hiciéramos, corremos el riesgo de malentender y no tener un cuadro equilibrado y adecuado de Dios. Eso es lo que vemos en las demás religiones, por ejemplo, el Islam, por ejemplo, que tiene a un Dios que le va a matar a todos los, ¿cómo que le dicen ellos? A los, eh, ¿cómo es que le llaman los musulmanes a los que no van a ser, los que no son escogidos? Los infieles, ¿verdad? Infiel. Yes. Los infieles, ¿verdad? Sí, Los infieles, ¿verdad? Bueno, esa es una idea equivocadísima de Dios, ¿verdad? Del concepto de un Dios autoritario, un Dios arrogante, malo y todo eso, ¿verdad? Y también otras religiones, ¿verdad? Como el mormón y otros más que tienen una idea errada de Jesús.
y también de Dios, ¿verdad? Entonces, si no tomamos completamente y correctamente esto, podemos caer. Y nosotros también como cristianos muchas veces caemos en el error de entender en forma equivocada algunos atributos de Dios. ¿Por qué? Y simplemente porque, no sé, no le dimos tal vez la importancia que debíamos de darle, porque no estudiamos la palabra como debíamos de estudiar, porque no profundizamos, porque no meditamos bien. Y aún así, igual el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? A toda verdad. Y nos ayuda en ese sentido. Pero si por algo nosotros podemos profundizar y estudiar en todo esto, es porque evidentemente también Dios dio la posibilidad que podamos estudiarlo de esta manera. De lo contrario, no habría estudio profundo de la palabra de Dios, o sea, un estudio muy profundo de lo que es Dios mismo y otras cosas más si no hubiese tal profundidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea profundo es porque necesita ser estudiado y ser estudiado es porque tiene que tener un orden metodológico para poder hacerlo. Así como nosotros en la ciencia tenemos que adoptar un orden para seguir ciertas, no sé, eh, para dentro, no sé, de la... Lástima que no está aquí, no sé si está Silvano o alemán, ¿dónde está? Por ejemplo, hay métodos que se tienen que seguir dentro de la medicina para ciertos procedimientos. Acá está cierto. Carla no puede dar el ok en este sentido, ¿verdad? Ella, hay muchos procedimientos y protocolos estándar que uno tiene que realizar para ciertos procedimientos, ¿verdad, Carlita? Sí, sí, hay procedimientos, pasos a seguir antes de hacer algo. Bueno, y ella que entiende ese, que bueno, que está en ese tema. Entonces, hay forma en que nosotros debemos de proceder o que tiene que proceder la persona para, para realizar ciertas cuestiones muy específicas. De la misma manera pasa con la palabra de Dios, no es la excepción la palabra de Dios. Hay formas de abordar la palabra de Dios incorrectas, ¿verdad? De ahí salen las sectas, de ahí salen todas las desviaciones que tenemos y hay formas correctas de acercarnos a la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es esto, ¿verdad? Ver la forma correcta donde personas y hombres de Dios dedicaron toda su vida a elaborar un sistema en que nosotros podamos acercarnos correctamente a la palabra de Dios, tener una muy buena o hacer una muy buena hermenéutica y a partir de ahí una muy buena exégesis que nos puede servir obviamente para todo, para una prédica, para hablar con una persona, para explicar muchas cuestiones en este caso que nosotros tenemos grupos pequeños de discipulado para discipular y todas esas cuestiones, ¿verdad? Vamos a lo que sería la independencia, simplemente lo que ya vimos la semana pasada, que sería, y lo marca como el primer atributo a ser estudiado, que sería la acidad, que es lo que ya vimos la clase pasada. No voy a entrar mucho en eso porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? La independencia de Dios o la acidad de Dios se define como sigue. Dios no nos necesita a nosotros ni nada del resto de la creación, pero ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación no podemos, o mejor dicho, el resto de la creación, podemos glorificarle y proporcionarle gozo a Dios. A este atributo de Dios, a veces se lo llama también existencia propia o aseidad, de las palabras latinas que significa de sí mismo, que existe por sí mismo. O sea, esto es muy importante, esta parte que me llamó mucho la atención. Esta porción la saqué de Wayne Grudem, un teólogo muy respetado y tiene una forma muy sencilla de explicar. Le vuelvo a leer y creo y tienen ahí en pantalla. La independencia de Dios se define. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada al resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. O sea, de que Dios tiene una relación especial particularmente con nosotros y nosotros podemos, por así decirlo, proporcionarle gozo o afectar emociones que Dios las tiene.
Y luego voy a explicar el tema de las emociones. Esto es muy importante porque nos permite tener una relación genuina con Dios, ¿verdad? Y no tanto un Dios alejado que se tiene que rendir mucha reverencia. Bueno, se tiene que evidentemente se tiene que rendir reverencia, pero no un Dios alejado que, bueno, si está ahí como para castigar en cualquier momento o para condenarme y cosas como esas, sino de un Dios que se acerca mejor, o dicho de otra manera, de que Él se ha acercado de modo a tener una relación más íntima con cada uno de nosotros. A pesar de que Él es completamente independiente a su creación, eso se llama trascendencia, entonces eh, es importante también mantener esa separación, ¿verdad? Una cosa es la, la trascendencia de Dios y otra cosa es la inmanencia de Dios en el sentido de que Él está presente en su causa y en forma particular también está presente en nosotros y de una relación especial. La Biblia en varios lugares nos enseña que Dios no necesita de nada o no necesita de la creación a fin de existir, ni para ninguna otra razón. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Y eso lo vimos también en Hechos 17 y 24, ¿verdad? La semana pasada, que dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos, el aliento y a todas las cosas existencia. La implicación es que Dios no necesita de nada de los seres humanos. Ahora vamos al atributo que nos toca hoy este, eh, estudiar, que no es muy largo, porque el principal de todo, como bien lo dijimos, es su aceidad. Y este atributo es la inmutabilidad. Bueno, ¿cómo nosotros, cómo mejor dicho, define el teísmo o la ortodoxia cristiana y el teísmo clásico principalmente, que es el teísmo en el cual la mayoría de los teólogos se suscriben? ¿Cómo definimos la inmutabilidad de Dios? Podemos definir la inmutabilidad de Dios como sigue. Dios es inalterable en su ser, primeramente. En sus perfecciones, propósitos, promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a ciertas situaciones diferentes. O sea, Dios permanece inmutable en lo que es su ser, en lo íntimo de su ser, en sus perfecciones, como lo vamos a ver, en sus propósitos, en sus promesas y en otras cosas más. Pero Dios a través de la Biblia, y eso creo que es muy claro en la Biblia cuando Dios muestra emociones, pero obviamente no, no las siente, por así decirlo, como nosotros las sentimos, porque nosotros muchas veces nuestras emociones nos juegan en contra o tomamos malas decisiones por nuestras emociones. Sin embargo, Dios no se deja llevar, por así decirlo, por esas emociones y su carácter en sí mismo no cambia, pero Él permanece inmutable en ese sentido, en su ser y en sus promesas y todas esas, todos esos propósitos y todas esas definiciones que nos da la palabra de Dios, pero también se da a conocer y siente, no de forma como nosotros la sentimos, pero una forma en que Dios sí la siente y se comunica con nosotros. Claro, son todas emociones perfectas sin pecados, exactamente. O sea, nosotros muchas veces amamos, pero amamos muchas veces desmesuradamente o exageradamente, por así decirlo. No amamos equilibradamente, ¿verdad? Nos cuesta amar equilibradamente. Por así decirlo, Dios ama equilibradamente a todos o ama equilibradamente a su creación, ¿verdad? No como nosotros la sentimos y amamos muchas veces o como nosotros amamos, ¿verdad? Ahora vamos a leer y en esto sí quiero porque no son versículos largos. Eh, no sé si Carlita me puede buscar Salmos 102 25 al 27. Eh,
Daniela, si podemos buscar Malaquías 3:6. Tuski, si me puede buscar Salmo 119, 89 y 90, que está ese ahí. Y Daniel, a Daniela ya le di, ¿verdad? Sí. Humber y Lauri, si me puede, Salmos 33, Yo, 11, yo Salmo 102. 102, sí. No, perdón, Daniela es Malaquías. Carlita es Salmo 102. 102. Sí, Bueno, 102, 25 y dice 27. del 25 al 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, eh, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hasta ahí. Dice, Dios es inmutable en su existencia, como vimos al ver la necesidad y al ver la eternidad de Dios. Dios nunca surge ni deja de existir. Y este salmo creo que es bastante claro en ese sentido cuando se expresa el salmista de esta manera. Él existe permanentemente y Él es inmutable en su ser y en su existencia. Malaquías 3:6, creo que es Daniela. Sí, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, la razón por la que Israel no es destruido es por el carácter inmutable de Dios, por su promesa. Yo, Jehová, no cambio, indicando que su carácter siempre es consistente. En el Nuevo Testamento, y ahí quiero, Gloria o Cris, si me puede buscar Santiago 1:17. Espera un ratito. Ya. Dale. Uno diecisiete. 1:17, sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Excelente. Aquí Santiago dice que la generosidad de Dios, su amorosa bondad y carácter es inmutable, no hay variación o sombra debido al cambio. Esto se expresa en su bondad, generosidad hacia nosotros. Así que Dios en su carácter es inmutable. Primero vimos lo que es. Dios es inmutable en su ser. Dios es inmutable en su carácter. El tercero, Dios es inmutable en su fidelidad. Salmo 118, 89 y 90, perdón, 119, 89 y 90. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación dura tu fidelidad. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Aquí el salmista habla de la fidelidad de Dios que es eterna e inmutable. Dios es siempre, siempre fiel en cuanto a lo que Él dice en su palabra y en lo que Él ha prometido. Luego en el Nuevo Testamento, de manera similar, también dice en Hebreos de la misma manera en el 6 y 7 al 18. El escritor de Hebreo habla de la promesa de Dios y luego del juramento solemne de Dios. Ambos dice son cosas inmutables. Su promesa y su juramento son inmutables y por lo tanto imposible que resulten ser falsos. Esto nos da una base sólida para nuestra esperanza que se basa en la fidelidad inmutable de Dios. El cuarto, Dios es inmutable en su sabiduría y en su plan. Salmos 33, 11. ¿Alguien tenía Salmos? Lauri y... Yo, Ah, pero me ok. olvidé de sacar el mute. Ok. El consejo de Jehová permanecerá para siempre.
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aquí se dice que el consejo de Dios, su sabiduría y su plan es inmutable y perdurable. Dios existió antes de que fueran hechos los cielos y la tierra y existirá después de que ellos hayan sido destruidos. Dios hace que el universo cambie, pero en contraste con este cambio, Él es el mismo, refiriéndose a sus propias cualidades de paciencia, misericordia. Dios dice, yo soy el Señor que no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, han sido exterminados. Vuelvo a repetir lo que sería esta parte. La definición de arriba, dada arriba, mejor dicho, especifica que Dios es inmutable, no en toda manera que pudiéramos imaginar, sino solo en las maneras en que la Biblia nos afirma. Los pasajes bíblicos ya citados se refieren bien a lo que sería el ser de Dios o algún atributo de su carácter. De esto podemos concluir que Dios es inmutable, por lo menos respecto a su ser y con respecto a sus perfecciones, es decir, a sus atributos y también a cómo Dios se ha manifestado al ser humano. Dice, la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia para lo que sería la religión cristiana. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura. Toda criatura está continuamente llegando a ser o cambiando. Y Dios y constantemente se esfuerza y busca descanso y satisfacción y haya descanso solamente en Dios y solo en Dios, porque solo Él es el ser puro y no está en proceso de cambio ni está cambiando. De aquí que la Biblia a Dios a menudo lo llama como la roca, en el sentido de que nosotros podemos confiar plenamente en su palabra, plenamente en sus promesas y de que Él no va a cambiar, ¿verdad? A pesar de que nosotros, como dice también su palabra, somos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Otra forma eh, de ver de que Dios no cambia, que simplemente quiero mencionar, no puse en diapositiva, pero simplemente quiero mencionar, como lo dijo J.I. Packer, que es un excelente teólogo, dice, con respecto a la inmutabilidad de Dios, podemos decir de que la vida de Dios no cambia, es decir, Dios existe para siempre y no madura ni retrocede. Dios es permanente, eterno, nunca comienza a existir y nunca deja de existir. Y como dice Packer, ni mejora ni empeora, ni madura ni retrocede. Tiene una vida permanente, perfecta. El carácter de Dios no cambia, la misericordia, el amor, la fidelidad, la justicia nunca cambian. Las cualidades morales de Dios son esenciales para Dios, o sea, forman parte directamente de su ser. Aunque pueda tratar a las personas de forma diferente, todas serán consistentes con su carácter moral fundamental, que es inmutable. Como siempre comento en las clases, Dios trata a todos, o mejor dicho, le recibe a todos por igual. O sea, Dios no hace excepción de personas, pero el, eh, el trato de Dios con cada uno es diferente. El trato de Dios con cada uno es diferente. Dios lo acepta. Dios acepta a cada persona y no hace excepción de personas. Todos son iguales ante Dios, como dice Pablo. No hay griego, ni gentil, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, ni nada de eso. Pero el trato de Dios con cada uno es diferente y solamente Dios tiene esa capacidad de tratar específicamente con cada uno de nosotros de forma diferente. Los caminos de Dios no cambian. Dios ciertamente trata a las personas de diferentes maneras. El trato con el pueblo en el Antiguo Testamento era de manera diferente como lo hace con nosotros. Había un sistema de sacrificio de animales, de adoración en el templo y todo lo que sabemos. Pero lo que Packer dice es que Dios, en la forma en que trata con las personas, es consistente en tratar a todos los hombres por igual. Él castiga el pecado consistentemente. Él otorga gracia libremente. No es que Dios sea caprichoso y cambiante en la forma en que trata a las personas, como también se tenía como una herejía del primer siglo, de que desechaban al Dios del Nuevo Testamento, que era Marción, y solamente aceptaban al Dios de Pablo, en este caso el Nuevo Testamento. No es que Dios sea caprichoso y cambiante en la forma en que trata a las personas, o diferentes formas serán expresiones de esa forma más profunda y consistente de tratar con las personas humanas.
castigar el pecado, la injusticia y otorgar gracia y perdón. Los propósitos de Dios no cambian, los planes de Dios son desde la eternidad pasada con pleno conocimiento previo del futuro. Nada toma a Dios por sorpresa. No necesita cambiar su plan o ajustarse o hacer correcciones a mitad de camino o cambiar o decir cosas como esa, ¿verdad? Porque sus planes están establecidos desde la eternidad pasada. El Hijo de Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que eso nos da un buen resumen de la forma en que podemos afirmar bíblicamente de que Dios es inmutable. Ahora, hay una cuestión que se da que se da constantemente de algunas personas que dicen, bueno, ¿y cómo vamos a interpretar aquellos pasajes de la Biblia en donde dice aparentemente de que Dios cambia? Sin embargo, cuando hablamos de que Dios es inmutable en sus propósitos, podemos preguntarnos en cuanto a los lugares de la Biblia donde Dios dice que juzgará a su pueblo y después, debido a la oración o arrepentimiento del pueblo o ambas cosas, Dios se dio y no les aplicó el castigo que había dicho que le aplicaría. Ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, el retiro del juicio en la intervención de Moisés con su oración para evitar la destrucción del pueblo de Israel en Éxodo 32, 9 al 14. Y otras partes más de la escritura donde dice que Dios añade 15 años a la vida de Ezequías, no aplicar, por ejemplo, el castigo a Nínive, y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y mismo en la creación, en el Génesis, cuando dice que Dios vio la maldad de toda la humanidad y dice se arrepintió, dice la palabra, ¿verdad? Todos estos casos se deben entender como verdaderas expresiones de la actitud o intención presente de Dios con respecto a la situación según existe en ese momento. Si la situación cambia, por supuesto, la actitud de Dios o la expresión de Dios o la intención de Dios también cambiará. Esto es simplemente decir que Dios responde diferente o en forma diferente a situaciones diferentes. El ejemplo de la aplicación de Jonás a Nínive es bastante útil en este sentido. Entonces, las situaciones eh, del aparente cambio de Dios simplemente se debe a entender correctamente el pasaje en cuestión, ¿verdad? Porque lo que vemos, por ejemplo, en Génesis, cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, en realidad la traducción correcta, y creo que ya se había cambiado en traducciones nuevas, es que Dios sintió en su corazón lo que los hombres estaban haciendo o cómo se multiplicó la maldad, ¿verdad? O sea, Dios estaba mostrando condescendencia con el hombre. En contraste, en contraste, hay que tener siempre en cuenta eso, en contraste con los dioses de las otras culturas, los cuales no eran condescendientes con su creación, al contrario, eran esclavos de los dioses y los dioses se servían del pueblo. Sin embargo, el Dios hebreo, el Dios del pueblo de Israel, se manifestaba o se hacía condescendiente con su pueblo o con la humanidad en este caso, ¿verdad? Mostrando de que él siente, por así decirlo, tiene una empatía con el ser humano, ¿verdad? Con su creación. De vuelta lo digo, en contraste con las demás culturas. De ahí la expresión, en este caso del autor, de decirlo de esta manera para marcar el contraste del pueblo de Dios con los demás dioses, dioses menores, ¿verdad? Entonces, ahí está la importancia de analizar correctamente el texto, el contexto cultural de ese momento, el autor y el público inmediato que tenía el autor. Entonces, estos pasajes se pueden armonizar correctamente de esa manera, entendiendo el contexto. Eso yo lo leí en el libro del doctor Gray, el Adán histórico, cuando toca una pequeña parte de lo que sería la cultura del antiguo cercano oriente y lo que sería el Dios hebreo, la cual, porque era tan radicalmente diferente el Dios hebreo con con los demás pueblos que están alrededor, principalmente en la creación, ¿verdad? Entonces, estos pasajes hay que entenderlo en su contexto, ¿verdad? Ahora, el hecho de que Dios, por ejemplo, no haya condenado a Nínive por la predicación de Jonás, obviamente Dios tenía, por así decirlo, conocía todas las alternativas, ¿verdad? Y obviamente sabía de que si eh, Jonás iba a predicar al pueblo de Nínive, el pueblo de Nínive se iba a arrepentir, ¿verdad? Y de hecho Jonás mismo lo dice, ¿verdad? Que le dice a Dios, ¿verdad? Yo sabía que este pueblo se iba a arrepentir y que se iba
este se iba a convertir si yo le predicara, ¿verdad? No tenía la intención de ir a predicar. Por una cuestión de trasfondo cultural, el pueblo de Nínive hostigó y hostigaba mucho tiempo, no solamente a los pueblos de alrededor, sino también al pueblo de Israel. Entonces, por eso Jonás no se quiso ir a predicar a los ninivitas, porque durante años hostigaban al pueblo de Israel y a todos los demás pueblos. O sea, él quería que el pueblo pereciera, pero obviamente Dios tenía otros planes, ¿verdad? Y de esa manera también podemos entender muchos otros planes. O sea, Dios conocía simplemente la situación que iba a ocurrir si no pasara tal cosa y qué iba a ocurrir si pasara tal o cual situación, ¿verdad? Técnicamente eso se llama eh, los futuribles condicionados. Se llama en lógica modal, se llama eso, o como Daniela lo dijo hace rato, en los mundos posibles, en la lógica de los mundos posibles se llama eso. Eh, Oraciones, yo lo entiendo mejor como futuribles condicionados, o sea, el futuro está condicionado por tal situación. ¿Pasaría esto? Sí, tal cosa. ¿Pasaría tal o cual cosa? Sí, esto. ¿Pasaría tal o cual cosa? Sí, pasará aquello, ¿verdad? O sea, Dios conoce estos futuros eh, posibles, ¿verdad? Por eso me causó tanta risa el sticker de Daniela, porque realmente este, es así. Bueno, la última parte, la cuestión de la impasibilidad de Dios. A veces en la consideración de los atributos de Dios, los teólogos han hablado de otro atributo, que es la impasibilidad de Dios. Este atributo, de ser verdad, significaría que Dios no tiene pasiones, no tiene emociones, sino que es impasible, como muchos lo critican al tomismo, ¿verdad? Que es el Dios de la roca, le dicen ellos, porque no siente nada, ¿verdad? Y no está sujeto a pasiones. De hecho, el capítulo 2 de la Confesión de Westminster de Fe dice que Dios es sin pasiones. Ahora, esta afirmación va más allá de lo que nosotros hemos afirmado en nuestra definición anterior en cuanto a la inmutabilidad de Dios, y va más allá en el sentido de que Dios no cambia en su ser. En ese sentido, podemos decir de que Dios es impasible, en cuanto no cambia y no se deja llevar por emociones como nosotros. En ese sentido, se afirma de que Dios es impasible simplemente en el sentido de que Él no se mueve por emociones, sino por su naturaleza perfecta y por sus promesas inmutables. Él no cambia. Eh, en cuanto a su, no cambia en cuanto a su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y también afirma de que Dios ni siquiera siente pasiones y emociones. Bueno, eso es lo que dice en cuanto a la impasibilidad, pero sabemos de que, o sea, cómo nosotros armonizamos sosteniendo de que Dios no se mueve por emociones. Obviamente, este tema de la impasibilidad es un atributo muy discutido dentro de la teología. Yo por lo menos no lo afirmo. Este atributo para mí no es completamente necesario. Dentro de la teología católica, sí, por ejemplo, este atributo es muy necesario, y está dentro de lo que sería el catecismo, ¿verdad? Y la prueba bíblica de la Confesión de Westminster está en Hechos 14:15, que en la versión, no sé si alguien me puede buscar Hechos 14:15 para leer un poquitito. Ahí lo encontré. Hechos 14:15. Sí. Y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas cosas, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La implicación dice, perdón. A ver, ¿dónde está? Dice acá es. Si se traduce apropiadamente, este versículo ciertamente no demuestra que Dios no tenga pasiones o emociones, para nada, porque el término griego
Dios se utiliza puede simplemente significar tener circunstancias o experiencias similares o no ser de naturaleza similar a ningún otro. Por supuesto, Dios no tiene pasión o emociones pecaminosas, pero la idea de que Dios no tenga en lo absoluto pasión o emociones claramente está en conflicto con lo que dice o lo que refleja claramente la Escritura en muchos pasajes. Y por esa razón, no he afirmado la imposibilidad, en este caso dice Wayne Gruden, no ha afirmado la impasibilidad de Dios en este libro. Más bien, lo opuesto es la verdad, porque Dios es el origen de nuestras emociones, porque fuimos creados obviamente a imagen y semejanza. Él se alegra, dice en Isaías 62:5, se tristece, Salmo 78:40, Efesios 4:30, se enoja, Éxodo 32:10, Él se compadece de sus hijos, Salmo 103:13, y ama con amor eterno, Isaías 54:8, Salmo 103:17, es un Dios cuyas pasiones debemos imitar por toda la eternidad, porque nosotros como su creación deberíamos detestar el pecado y deberíamos deleitarnos en la justicia. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestra presentación. Bueno, eso es básicamente lo que sería. Sí, ya me robé tu sticker, Daniela. De, de hecho, te iba a poner el sticker donde me iba con el sticker tuyo, pero no encontré. Eh, no, ya es parte de mi arsenal de colección del Dr. Cray con sus dichos, con sus expresiones. Bueno, ¿se ha entendido lo que es la impasibilidad? Sí, Laura. Con respecto a esa última parte, la impasibilidad de Dios, Sí, eh, varias veces yo escuché, no, pero ¿cómo Dios tipo va a tener emociones o se va a poner celoso o se va a enojar o va a, no sé, o a ponerse feliz o va a tener gozo? Porque está más allá de todo, está tipo, allá es un ser de, es luz, es poder, ¿verdad? claro, Pero se entiende también eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo nosotros interpretamos lo que es poder, ¿verdad? Lo que es la luz, es algo eh, inmaterial, algo que no tiene un principio humano, ¿verdad? Es algo que algo que no se puede comprender, pero Dios también es eso. O sea, si Dios dice que Dios es amor y del amor salen todas las cosas, evidente que, de hecho, que por todos lados hay expresiones de las cualidades de sus emociones. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2 dice que el que mora en los cielos se reirá. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, ¿verdad? Pues se inflama de pronto su ira. O sea, eh, yo creo que eso es lo lindo, ¿verdad? Del Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? De que puede conectar con su creación, con las emociones que Él expresa, que Él tiene. Y creo que eso es lo que hace que eh, desde la antigüedad, ¿verdad? Hablando de la antigüedad de antes de Cristo, ¿verdad? Eh, haya esas ganas de acercarse a Dios. Porque lo que vemos en películas, por lo menos en películas y demás, ¿verdad? Que los dioses menores exigían sacrificio y tenías que matar a tu hijo y tenías que echarle en el volcán, no sé qué, a alguien, ¿verdad? Inocente y tipo, todo era dramático, ¿entendés? O sea, la belleza de Dios es que aunque tiene todo el poder y es todo lo que Él es, nos puede entender y puede sentir con nosotros también, aunque Él no sienta como nosotros sentimos, porque sus emociones son puras, están basadas en la sabiduría, en el conocimiento de cada situación, en el conocimiento de la justicia, de cada
ser humano, de cada época, de cada cosa que sucede. O sea, si se ríe de alguien es porque es justo, es justicia y no es que injustamente o va a hacer algo como nosotros, ¿verdad? Que a veces, como vos dijiste, amamos demasiado y en esa forma también nos estamos equivocando, estamos pecando. Entonces, Dios ama de manera justa, de manera sabia, de manera que permite que sigan creciendo sus criaturas y sus hijos, ¿verdad? O sea, eso quería aportar, ¿verdad? Que yo estoy feliz y eso fue lo que más me atrapó de saber que Dios puede hasta reírse de nuestros enemigos, así como uno se ríe de alguien, ¿verdad? O sea, es como que puede meterse en nuestra historia. Por eso digo, yo lo presentaría como un Dios personal, alguien que está tan lejos físicamente, ¿verdad? Lejos, pero está tan cerca y puede llegar a comprender algo que otras religiones no tienen eso. Totalmente, totalmente de acuerdo, Laura. Y de hecho, eh, eso se ve también en el Antiguo Testamento con la construcción de lo que sería el tabernáculo de Dios, donde estaba el arca. Acuérdense de que las demás religiones que tenían los sigurat. El hombre tenía que subir hasta el sigurat, que es donde estaba en la punta del sigurat, estaba el Dios, o sea, descendía el Dios ahí, o la deidad, que hacían los sacrificios o lo que sería, o lo que sea. Y sin embargo, Dios baja hasta, hasta la tierra, de la tierra misma. Ese era, ese fue el, ¿ah? La principal diferencia. Claro, esa es el contraste que hacía Dios de los hebreos y el Dios de los otros pueblos, donde los otros pueblos tenían que hacer todo un esfuerzo para acercarse a Dios, a su deidad, mejor dicho. Y sin embargo, Dios, para el pueblo hebreo, él se acercaba a su pueblo y no solamente se acercaba, sino vivía en medio de su pueblo, porque ¿dónde estaba la carpa del tabernáculo? En medio del pueblo y alrededor todas las tiendas, en este caso. O estaba el templo y alrededor la ciudad. O sea, Dios bajaba hasta la condición, o sea, hasta el hombre o la situación donde el hombre vivía, en este caso el pueblo hebreo vivía, y no solamente bajaba, sino que habitaba, porque el arca simbolizaba su presencia misma. Cuando los otros dioses descendían de vez en cuando y su presencia obviamente no estaba accesible. Sin embargo, Dios habitó en medio de su pueblo y eso es lo que se traslada al Nuevo Testamento, cuando Pablo dice de que ya no habita en templo, ya no habita sino habita dentro de nosotros. O sea, el templo, como dice Heiser, la tienda de campaña se trasladó al corazón del hombre. Ese se convirtió ahora en el templo y el lugar donde Dios habita, ¿verdad? Y Dios se encargó de deshacer todo lo que era el anterior, destruyó todo el templo, desapareció el arca, ¿verdad? Hasta ahora no se sabe qué pasó de él, probablemente ya fue, eh, no sé, eh, sacado, Dios sacó de este mundo ya el arca y su presencia ya está dentro de nosotros. O sea, el simbolismo de anteriormente, que era el Antiguo Testamento y que radicalmente era diferente con el pueblo hebreo, con las demás naciones del antiguo cercano Oriente, eh, eso se traslada ahora a nuestra vida. Por eso dice Heiser, eso me parece espectacular como él lo traslada al Nuevo Testamento, dice que nosotros y el lugar donde estamos es tierra sagrada, literalmente. Literal, porque donde se establecía el tabernáculo o la tienda donde Dios iba a habitar, esa tierra se volvía santa, solamente por estar el arca, por estar su presencia. ¿Y nosotros qué somos? Portadores de la presencia de Dios. Donde nosotros vamos es tierra sagrada, literalmente, aunque nosotros no hagamos nada, esa es la autoridad que Dios nos da, dice Heiser, esa es la autoridad que Dios nos da
Y es lo que Jesús dice, donde ustedes se vayan, ni las puertas del infierno no van a tener fuerza, porque van a ser tierra sagrada, literalmente, literalmente. Y eso es impresionante, ¿verdad? Nosotros muchas veces no dimensionamos lo que es el, todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Y que se traslada del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y cómo nosotros deberíamos de comprender todo esto, ¿verdad? Y eso son promesas que Dios desde el Génesis ya da. Cuando Abraham le dice que su descendencia va a ser bendita y que van a ver, va a tener mucha, su descendencia va a ser grande. En su simiente, dice. Pablo lo explica eso luego en el Nuevo Testamento, no refiriéndose, dice, a los hijos de Abraham, sino a su simiente que iban a ser, en este caso, que era Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos la simiente y esa promesa que Dios ya hizo y eso no ha cambiado, no ha variado, a pesar de que el pueblo ha variado, a pesar de que nosotros variamos, a pesar de que nosotros mutamos, cambiamos, nos movemos con nuestras emociones, Dios, sin embargo, permanece inmutable en lo que es su promesa, en su ser principalmente, que es lo esencial, y en todas sus promesas y lo que es también este, con su palabra que va a permanecer para siempre. Y eso lo vemos afirmado desde hace 100 años que dijo Voltaire que iba a acabar, que la palabra de Dios iba a terminar, ¿verdad? Y si, él muere y la sociedad bíblica, no me acuerdo si de qué país era, de Inglaterra, puede ser, ¿De qué? Voltaire. Bueno, la sociedad bíblica de ese país se establece en su casa. Entonces, eh, la palabra de Dios va a permanecer. Y muchos ya dieron también la muerte de Dios. El New York Times, no me acuerdo, en la década del 60 o del 50, había dicho de que Dios ya había muerto, ¿verdad? Y sin embargo, dice el doctor Craig, comenzó a resurgir de vuelta el, ellos le llaman de esa manera, la hipótesis de Dios, o sea, el replantear de vuelta a Dios como la causa primera de todas las cosas. Y comienza a haber una revolución de vuelta en el mundo filosófico, principalmente de Dios, a tal grado que muchos, la mayoría de los filósofos actualmente, hoy en día, son de alguna, por lo menos son deístas, y muchos son teístas, y muchos están volviendo a esta realidad última que es Dios, ¿verdad? Porque obviamente se cae en un absurdo cuando se trata de explicar muchas cosas, ¿verdad? O sea, no se encuentra una explicación. Entonces, es como que se está volviendo de a poco a todo eso, ¿verdad? Al tema de Dios y todo eso. Hay muchas referencias, o sea, el doctor Gray siempre menciona, juntamente con JP Morgan y otros más, también le había escuchado a Kenneth Sample también que había hablado sobre ese tema en una entrevista con Jorge. ¿No te acordás tú que esa entrevista que le había hecho Jorge en Cross Examine? Eh, a Kenneth Sample, que es un filósofo que trabaja con Hugh Ross, le había dicho que la hipótesis de Dios, el planteo de Dios dentro de las ciencias cada vez se está volviendo más fuerte de vuelta, porque evidentemente todas las demás opciones están fracasando en ese sentido. Y eso es lo que sería eh, uno de los atributos también muy importantes. Esto tiene, como bien lo estábamos diciendo, tiene un orden. Partimos de la seidad de Dios. Dios permanece para siempre. A partir de ahí se va desprendiendo de que Dios es inmutable, porque Dios es eterno. Como no tiene principio y fin, se deduce lógicamente de que Dios es eterno. Si Dios es eterno, evidentemente tiene que ser inmutable. Ahora, ¿en qué sentido es inmutable? Bueno, ahí encontramos referencia a la palabra de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido se va revelando? Cuando veamos otros atributos también vamos a ir desglosando eso. Vamos a ir viendo también los nombres de Dios, cómo Dios se va manifestando a su pueblo, se va revelando a su pueblo progresivamente hasta llegar a Jesucristo, que es su última revelación, o la revelación última de Dios para todo, ¿verdad? Bueno, ¿hay algún comentario más o algo que quieran preguntar? Yo creo que sobre eso también último que dijiste, de que cada vez más filósofos están empezando a darse cuenta de que todo medio que está agarrado con cinta scotch, porque
cuanto más uno hurga, cuanto más uno busca y cuanto más también es el avance de la ciencia. Eh, Como dijiste, la ciencia va descubriendo cosas que es imposible que sucedan por atributos propios, por, ¿verdad? Efecto de por leyes de la casualidad, o explosiones cósmicas y demás hierbas, ¿verdad? O sea, eh, es cuando empiezo a escuchar así a neurólogos, a científicos, que a mí me gusta mucho escuchar de eso en las redes, eh, ellos mismos hablan de que es impresionante, se ha descubierto hace 10 años tal cosa, y vos decís, la ciencia con respecto solamente al ser humano, tipo, es como, es, me imagino que los libros de medicina ya toditos debieron haber cambiado, revisiones nuevas, porque lo que se está descubriendo de la perfección y de las cosas que voy a decir, imposible, imposible es que no sea solamente una mente, ¿verdad? Un Dios perfecto el que haya creado. O sea, cae, como vos decís, por tierra todas esos argumentos que, o sea, a lo que quiero cerrar nomás con que cuanto más busquen, más le van a encontrar a él. Cuanto más quieran decir que no es, más va a ir saltando todo eso, porque Dios se revela en todo. Y bueno, y en el corazón de esta gente lo que más Dios quiere es que se le conozca. Y cuántos científicos, astronautas, ¿verdad? Que salieron de la Tierra, ¿verdad? En sus naves y volvieron totalmente absortos de lo que Dios, que solamente Dios pudo haber hecho cosas semejantes. O sea, no sé, es maravilloso. Y bueno, y eso. Tuji. Oh, Meche. Hola, Meche. ¿Cómo estás? Meche también quiere el libro. Ah, Meche quiere el libro. ¿En serio? Libro. No sé qué libro. Libro. Este libro. Ah, voy a dar la vuelta a mi... Ahí se ve. No, abajo. Mimar a... ¿Cómo mimar a su esposo? Qué grande. Un espectáculo. No, primeramente pedir disculpas de que nos conectamos tarde, pero bueno, tenía una reunión y no pude despegarme antes. Por otro lado, recién estaba buscando, no podía encontrar de quién era la frase, capaz seguramente, Ronnie, ¿te acordás de ese científico que decía, no podemos permitir un pie divino en la puerta de nuestras aulas, ¿no? No me acuerdo quién era que lo dijo, Sí, pero era justamente eso, de que no es si existe o no existe, no claro, queremos que exista. claro. Nos conviene que así no sea. Bolígrafo. Por otro lado, cuando hablabas recién de lo que decía Heiser, ¿no? De cómo somos el tabernáculo y donde pisemos es tierra santa y de que las puertas del Hades no prevalecerán. Yo como pentecostal me prendiste fuego, ya quería salir a echar Salió tu fuera lado demonios, pentecostal. sí, quería echar fuera demonios, ya. Me encendiste, me encendiste. Y encima ya trato y yo veo poder del espíritu y ya está, falta. Bueno, tengo un par de preguntas, voy a tratar de que sean concisas, así no se va más el tiempo. Pero, por un lado, vos dijiste que los católicos no creen en esto de que Dios tenga sentimientos, ¿no? Pasiones, no sentimientos, emociones y pasiones. Ahora, si ellos mismos afirman que no tiene Dios emoción, ¿cómo justamente responden a los versículos que hablan de un Dios que aparenta, claro, tener ciertas emociones? Por otro lado,
y esto es una pregunta como medio en sentido al revés. Em, como Dios se explica a sí mismo con antropomorfismos, para que nosotros como humanos entendamos, ¿no podría ser en este caso lo mismo, que realmente Dios se muestre estos sentimientos como de tristeza, de ciertas cuestiones, pero en realidad como si fuera un antropomorfismo para que nosotros entendamos, sino que realmente sea así? Es una pregunta que se me ocurrió mientras te escuchaba hablar. Mm, Otra, si Dios es pleno en todos sus aspectos, es pleno. Una de las primeras diapositivas que dijiste es que nosotros le podemos como agregar gozo, ¿no? Ahora, si es pleno, ¿cómo nosotros podríamos generarle gozo o agregarle gozo? Las preguntas que se me venían. Y la mm, otra es con respecto a la inmutabilidad de Dios. Si Dios no cambia, no varía, yo entiendo que lo explicaste, pero viste que yo soy medio lerdo. mm. Si Dios no varía, ¿cómo puede ser que nosotros le podamos generar sentimientos o cambios de sentimientos? No sé si me expreso, si me Mm. explico bien. Esas son por ahí preguntas que fui recopilando mientras te escuchaba. Yo sé que obviamente hay respuestas para todo, pero se me ocurría que alguien me preguntara eso a mí y creo no saber las respuestas. Claro. Bueno, vamos por el primero, que es el de los católicos. Bueno, dentro de la doctrina católica, ellos definen la impasibilidad de que Dios no posee emociones, no posee pasiones, porque ellos afirman firmemente lo que sería la simplicidad divina. La simplicidad divina dentro del tomismo, si uno lo afirma absolutamente, o sea, las emociones implicarían algún tipo de cambio en Dios, ya sea extrínseco o intrínseco. Pero como ellos afirman la simplicidad divina en forma absoluta, esta es la diferencia, en forma absoluta, o sea, Dios no tiene ningún tipo de cambio, ni extrínseco ni intrínseco. Entonces, por lo tanto, Dios no puede contener pasiones, ni puede tener pasiones, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretan la palabra de Dios? O sea, ¿cómo interpretan esos versículos? Simplemente dicen de que son metáforas, de que son expresiones del ser humano, pero que en realidad Dios no es así. Simplemente es algo poético del autor, ¿verdad? Ellos lo interpretan de esa manera. Ahora, con respecto a cómo podíamos nosotros responder y ahí van las otras dos preguntas también que están relacionadas, ¿cómo nosotros respondemos a lo que decimos y afirmamos de que Dios siente, de que podemos dar gozo y cosas así? Obviamente uno no va a afirmar, son las grandes divisiones que tiene la teología filosófica, ¿verdad? La otra forma de definir la simplicidad divina que vamos a ver, que es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Que es la simplicidad no en forma absoluta. Sí, simple en cuanto a lo que habíamos comentado en el grupo de que Dios no tiene variación en su ser, o sea, intrínsecamente no tiene variación, ¿verdad? No sufre variación eh, o ningún tipo de cambio en su ser, principalmente, ¿verdad? Y en cuanto a lo que estamos afirmando en sus promesas, su fidelidad, su palabra y todo eso, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir, y en este caso el doctor, por ejemplo, Cray afirma y también otros teólogos afirman, de que Dios es como que extrínsecamente sí recibe algún tipo de cambio o experimenta algún tipo de cambio, ¿verdad? Al sentir las emociones, al saber que ha llegado cierto momento donde la humanidad iba y su maldad iba a crecer tanto que él iba a sentir angustia y llegado ese momento él siente angustia. Bueno, esos son cambios extrínsecos, ¿verdad? De esa manera lo explicamos nosotros. Ahora,
lo entendemos, lo explicamos o lo definimos técnicamente. O sea, hay cambios extrínsecos en él. Y lo explico de esta manera, de forma muy sencilla. Nosotros como seres humanos somos esencialmente seres humanos. O sea, y sufrimos con el tiempo cambios accidentales, ¿verdad? En esencia, seguimos siendo humanos. Nuestro cuerpo sigue siendo humano, ¿verdad? Pero va cambiando extrínsecamente, o sea, y accidentalmente, o sea, como, y les doy un ejemplo, o sea, yo puedo cambiarme el color del cabello, puedo, eh, perder un brazo, puedo perder algunas capacidades, puedo perder la vista, pero mi esencia humana no cambia. Ese es, por así decirlo, el mejor ejemplo análogo que podíamos hacer. Mi esencia no cambia, sigue siendo ser humano, sigo siendo yo, la permanencia de mi yo. En filosofía de la mente se estudia principalmente eso. El yo sigue permaneciendo, ¿verdad? Lo que es la esencia mía sigue permaneciendo. Aunque mi cuerpo incluso haya perecido, mi yo sigue permaneciendo en este caso como cristiano, sigue permaneciendo, sigue existiendo, ¿verdad? En otro ámbito, pero sigue existiendo, mi yo. Entonces, esa sería una analogía de cómo podríamos decir de que Dios experimenta ciertos cambios accidentales, ¿verdad? Puede gozarse, puede sentir tristeza, perdón, puede sentir tristeza o puede gozarse, como dice su palabra, o puede compadecerse de nosotros y cosas como esa. Pero obviamente esas emociones no son imperfectas como nosotros las sentimos. Ahí está la gran diferencia. Nosotros las sentimos y no las equilibramos. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, cometemos muchos pecados o muchos errores en este caso, para no decir pecado. Cometemos muchos errores, sobreprotegemos o descuidamos demasiado. Nos acercamos demasiado o nos alejamos demasiado. Somos, este, aplicamos una justicia selectiva para un grupo y para otro grupo no somos de la misma manera. Entonces, somos imperfectos en todo sentido. Sin embargo, Dios tiene su carácter perfectamente equilibrado, o sea, ama, como dijo Laura, perfectamente, es justo perfectamente, sea ahí, siente ira, por así decirlo. O sea, también es una doctrina de la cristiandad. Siente ira en forma justa, o sea, por las personas que merecen su ira, ¿verdad? Por las personas que merecen su amor, Él da de su amor. Por las personas que necesitan de sentir que Dios está con ellos y que se goza con ellos, Dios se goza con ellos. Por las personas que sienten que necesitan consolación, Dios se compadece de esas personas y siente y le da paz, consuelo y todo eso. Entonces, en esencia, Dios no cambia, pero la forma en que Dios siente es la diferencia con nosotros, ¿verdad? Nosotros imperfectamente sentimos, Dios, por así decirlo, lo siente perfectamente y eso es muy fácil de llevarlo a ese campo, ¿verdad? Podemos hacer estas analogías de las imperfecciones de nuestra forma de actuar y cómo llevarlo a una perfección. Si nosotros pudiéramos amar perfectamente, no sé, nuestros hijos y todo lo demás, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones, todo lo demás, sería armónico. O sea, imagínese una sociedad donde nosotros podamos controlar nuestras emociones y ser equilibrados, ¿verdad? Sería una sociedad verdaderamente justa, perfecta, o sea, no perfecta, pero justa, donde todos podamos ejercer nuestros derechos, nuestras obligaciones y todo lo demás, ¿verdad? Pero debido a nuestras imperfecciones, cometemos muchos errores, pero sin embargo Dios, al sentir, por así decirlo, estas emociones, las siente en forma buena o ¿cómo era que dijiste? Sin pecado, ¿verdad? En ese sentido. O sea, no peca Él, porque las emociones en sí no son malas. Eso es muy fácil de saber. O sea, no es malo amar, no es malo sentir tristeza, no es malo sentir o tener injusticia o ser injusto. O sea, las emociones en sí no son malas. Lo que son malas son la forma en que nosotros las gobernamos. Ahí está la gran diferencia entre cómo lo hace Dios
y cómo lo hacemos nosotros, la gobernabilidad del tratamiento de esas emociones. Y las decisiones que tomamos a través de las emociones, porque como vos dijiste, las emociones es un reflejo de cómo nosotros vemos el mundo por fuera y cómo sentimos las cosas que pensamos. Entonces las emociones están para poder relacionarnos con todo. Y lo mismo Dios, ¿verdad? Solo que estoy entendiendo que el ser humano, por esa falta de perfección, ¿verdad? Porque vamos creciendo a la estatura y a la plenitud de Cristo en un proceso y en el camino vamos comprendiendo cómo reaccionar, cómo entender cada situación a través de las emociones. Pero Dios, por más que tiene emociones, Él no se equivoca en su juicio. Él no se equivoca por sentir ira, eh, se enoja, pero no cambia su promesa, por ejemplo. Él siente dolor, pero Él igual dice que mantendré mis misericordias. Siempre habla, ¿verdad?, de que por amor de mí mismo, por amor a mi siervo David, o sea, por su fidelidad, porque Él es inmutable, también es como que nosotros no, nosotros somos mutables. O sea, de acuerdo a las situaciones, nuestras emociones cambian y muchas veces nuestro juicio cambia, porque no somos completamente maduros. Claro, hay que tener en cuenta también de que todos los atributos de Dios trabajan en conjunto, o sea, También. al ser, por así decirlo, a sentir ira, o sea, Dios está airando, pero justamente, o sea, está aplicando, por así decirlo, su ira en conjunto con los demás atributos, o sea, en el tiempo de gracia que estamos ahora, Él está disponible para todos, ¿verdad? Pero llegará el momento en que tendrá que impartir justicia. Entonces, obviamente, ahí tendrá que impartir esa justicia, pero en base ya a un conocimiento exhaustivo que solamente Dios tiene, porque Él juzga los corazones, no las apariencias como nosotros. Él va directamente al caracú, al Sí. meollo de la cuestión, a la verdad de la milanesa, y ahí, a partir de ahí, emite su juicio. Entonces, esa es la gran diferencia con las formas, con los atributos que posee el ser humano en forma imperfecta y todo eso. Dios la posee en forma perfecta y sus atributos trabajan armónicamente. O sea, Dios en el momento que tiene que ser justo, lo hace en el momento justo, por así decirlo, ¿verdad? Es, eh, su amor trabaja perfectamente con su omnisciencia, ya sea omnibenevolencia, trabaja perfectamente con todos los demás atributos que solamente le pertenecen a él. Entonces, eso también hay que tener en cuenta y no tomar en forma aislada, como algunas personas de repente, de repente quieren objetar al carácter de Dios tomando solamente un atributo, que normalmente pasa con los ateos eso, ¿verdad? Que quieren solamente tocar un atributo y concentrarse en ese atributo, pero de Dios se tienen que tomar todos sus atributos para que podamos emitir un juicio. Por ejemplo, el famoso problema del mal, ¿verdad? El problema del mal es muy fácil porque Dios, con la sabiduría que tiene, permite algunos males eh, con conocimiento exhaustivo del porqué de esos males, ¿verdad? Que solamente Dios, en ese conocimiento exhaustivo, puede saber qué bien puede obtener de eso. A pesar del mal, claro, Él no es, evidentemente no es el autor del mal, sino sus criaturas libres cometen imperfecciones o son imperfectos y cometen errores, causan el mal, pero a pesar del mal que causan sus criaturas libres, Dios tiene la suficiente potencia, omnipotencia, y la suficiente omnisciencia, conocimiento, para hacer de ese mal o de ese mal obtener un bien. En ocasión del mal que introduce la criatura libre al sistema, por así decirlo, del mundo, Dios, con su omnipotencia y su omnisciencia, tiene la suficiente capacidad de sacar un bien de eso. Por eso dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien. A pesar del mal que nosotros hacemos, la equivocación, el error, los pecados que nosotros cometemos, Dios puede tornar a bien
todo eso, ¿verdad? Entonces Dios eh, eh, tiene razones morales suficientes para permitir ciertos males y eso es muy fácil también de poder ejemplificar, ¿verdad? Nosotros como seres humanos permitimos, por así decirlo, ciertos males a nuestros hijos porque sabemos que van a aprender a partir de ahí. O dejamos que se equivoquen, que se golpeen la cabeza o que tengan un mal rato por un momento, un castigo por un momento, por así decirlo, para que aprenda, ¿verdad? Y de la misma manera Dios, ¿verdad? Sabe que nosotros vamos a cometer ciertos errores, pero deja eso y luego lo utiliza eso como algo pedagógico para poder enseñarnos muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Algo que quería comentarle era que en una ocasión, hace poco había eh, en en el chat de inteligencia artificial, había preguntado si dentro de la filosofía y específicamente de las cuestiones, era bastante larga mi pregunta, dentro de la teología filosófica, ¿cuál es el mejor argumento pregunté personalmente, que puedes armar en contra de la existencia de Dios? Y la IA me tiró que el argumento que más actualmente se utiliza para objetar la existencia de Dios es el problema del mal en su versión emocional. No me mencionó la versión probabilística, no me mencionó la versión intelectual, no me mencionó la versión evidencial. Y mencionó la versión emocional, o sea, apelar a las emociones para decir, bueno, Dios no existe, Dios no puede ser que sea bueno, ni que sea perfecto, ni que sea omnipotente, ¿verdad? Es muy simpático, ¿verdad? Lo que la inteligencia artificial confirma de alguna manera lo que los ateos siempre utilizan con el problema del mal. Apelan a las emociones contra la existencia de Dios, ¿verdad? Bueno, simplemente quería comentarle ya que tiré o toqué el tema del mal, ¿verdad? O sea, este tema de la inteligencia artificial creo que le está jugando en contra a muchos ateos, porque se están dando cuenta que realmente algunas cosas son poco razonables de sostener, que apelan tanto a la razón de sostener, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna? Daniela quería preguntar algo o querías comentar algo. Sí, no, yo quería comentar que justo eso que dijo Toski, esa pregunta de cómo Dios, o sea, sí, Él es inmutable, pero tiene emociones que lo pueden hacer alterar. Pues yo había escuchado la palabra antropopatía, que es como homóloga como a la par los antropomorfismos, que bueno, están también en el texto, entonces también son rasgos de Dios como humanos para poder nosotros siquiera entender algo de su obrar. Así como los antropomorfismos estarían las antropopatías, que son, o sea, como que Dios actuando como casi un humano, cuando se arrepiente, cuando se muestra airado, pero es otro nivel, bueno, ya lo vimos ampliamente. Solo quería anotar eso que me acordé de esa expresión antropopatía. Podríamos en la semana mandar algo al respecto. Yo voy a buscar y envío. Sí, antropopatismo, lo que está diciendo Daniela es, antropomorfismo es la forma en que es, antropo significa humano y bueno, morfismo o forma o morfeo significa forma, ¿verdad? Y antropopatismo significa el ser humano y lo que sería la parte emocional, que sería la condescendencia, por así decirlo, que es lo que me estaba mencionando Daniela, ¿verdad? O sea, Dios se hace empático con el ser humano, eh, específicamente con el ser humano, por eso antropos, de la forma en que el ser humano también siente, ¿verdad? Utilizando esas emociones para comunicarse a Dios o comunicar Dios a través de su palabra,
algunos caracteres de Dios que vamos a estar viendo. Eso se ve mucho en los nombres de Dios, ¿verdad? En la forma en que Dios empatiza con la humanidad y se hace condescendiente con la humanidad, ¿verdad? Con lo que estaba mencionando Daniela, ¿verdad? Gracias, Daniela. Muy buena observación del antropopatía. Bueno, ¿hay alguna consulta más o algo que quieran comentar? ¿No? Esta vez creo que fui un poco más sencillo. Creo que la semana pasada me sobrepasé un poco con los términos y con algunas cuestiones, ¿verdad? Tengo una duda que tuve pero hace muchísimo y hasta ahora no he tenido la oportunidad de buscar al respecto. A ver, Calita. Porque mencionaste sobre los nombres de Dios Sí. y entre los nombres que se le dan a Jesús está el de la Rosa de Sarón. Mm. Sí. Eh, ¿por qué sería eso? La verdad es que no me puedo encontrar. Similitud a simple vista, como te digo, no es que me he buscado, pero justamente tocaste el tema de los nombres de Dios y me acordé. Sí. Eh, bueno, ¿algunos de ustedes conocen la Rosa de Sarón? ¿Alguna vez han visto? ¿Sí? Oye, ¿viste, Lauri? Sí, en la iglesia, en la oficina de seguridad, yo no me acuerdo quién era el jefe de seguridad que estaba en esa Sí, época. con el Grosella. Ahí está, él tenía. Y, y me dijo que que la Rosa de Sarón, más o menos me dijo, yo no busqué después, que la Rosa de Sarón, eh, cuando se moja, o sea, cuando se humedece con el rocío, se abre y que vos la observás y es una cosa seca, así parece una de color beige, así, mm, nada parecido a lo que conocemos como una rosa, pero Mm. ni por si acaso. Y realmente no recuerdo bien todo, pero me llamó la atención. Me dijo, esta es la famosa rosa de Sarón que trajeron de De Israel, le Israel. trajeron. Sí. Sí. Y yo me quedé, esto es una rosa, sí, así se le llama. Y, y que es así como esta es Jesús, y me explico ahí, pero realmente yo no me acuerdo porque fue hace mucho más de 10 años que no recuerdo mucho, pero sí era una cosa así, seca, así, una cosa así, como si fuera, no sé, Sí, muy rara, realmente muy rara. ya le muestro la imagen de lo que se ve una rosa de Sarón. Parece un arbusto. Sí, seco, Es seco, sí. es, no tiene, eh, si uno lo ve, prácticamente lo va a desechar o lo va a quemar. Porque, sí, porque Sí. si realmente uno lo ve, es porque crece en el desierto la rosa, ¿verdad? Y como el pueblo Ah, hebreo permanecía no sé, mucho en el uno está acostumbrado a ver una flor o una rosa así como que a sí, simple vista, bella, viste, hermosa, con colores, fresca, sí, y es como que un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, sí, según lo que describen ustedes. sí. Y la particularidad que tiene esta rosa que crece en el desierto es que uno le ve así, inerte en el suelo, ¿verdad? Aparentemente sin vida, pero uno, este, derrama el, una gota, una pequeña, una, dos, tres gotas de agua y uno lo deja y al día siguiente esta rosa que es así, completamente cerrado, comienza a abrirse y comienza a reverdecer. O sea, comienza a abrirse como una flor, por eso se llama rosa, ¿verdad? Porque comienza como una flor, comienza a abrirse y comienza a ponerse verde y a tener colores
muy, muy lindo en el sentido de que parece una planta viva, pero cuando no tiene agua, esta se cierra y permanece así cerrada, ¿verdad? Y bueno, y comparado con eso, ¿verdad? Uno, con la vida de Jesús, hasta que uno no descubre realmente el interior y todo eso, eh, no, acá no tengo una imagen, ahora estoy buscando, pero no sé por qué no me aparece. Creo que también ese arbustito con el viento es empujado y va girando a donde le lleva el viento. Sí, acá está, esta es la rosa de Sharon. Acá está, en el desierto. Ya abajo la imagen y les muestro. Es impresionante como y es así mismo. Voy a compartir, voy a, ah, esta. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo es la rosa así es la rosa de Sarón. Esta es. Oh, parece esas como cositas que van rodando. Sí, sí, así mismo, como la ven así. Parece seca, parece que no tiene vida, pero uno derrama una gota de agua acá en el centro, dos, tres gotas de agua y la deja ahí, y al día siguiente reverdece completamente la plantita, ¿verdad? Que se abre como una flor y reverdece completamente. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es Es más, pareciera impresionante. que ni siquiera está enraizada, ni eso Sí, parece. no, ni siquiera tiene raíz, ni siquiera tiene raíz. ¿No? No, porque va por el desierto hasta que encuentra un lugar donde haya agua o que a la noche haya lluvia o rocío o algo así, y ahí comienza a absorber todo el agua alrededor suyo y comienza a reverdecer, captura todo el agua y se cierra de vuelta. Es realmente impresionante cómo reverdece la. Acá está. Esta sería una foto más. Oh, Rosa de Salón me parece. ¿Cómo? Se conoce también como rosa de Jericó. Esta es la que no había, lo que había traído el capitán, Lauri. Voy a mostrar. A ver. Este mismo es. Y ahí adentro, dentro del capullo se ve la plantita que está totalmente acurrucado. Sí, así Así, mismo. así, la cosa es así. Estas son Sí, las ramas, ahí se ve algo de verdecito, ahí adentro. sí. Estas son las ramas que al centro de la planta, uno le derrama un poco de agua y al día siguiente reverdece, pero verde, literalmente verde es la planta. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí, Voy a tomar una captura porque ¿Cuál es el sí, no es título? fácil de. Rosa de Jericó, así. Así. ¿Ah? no es fácil de encontrarlo tampoco cuando uno lo busca. Claro, ese es el tema también. Ese es una de lo que se puede sacar como simbolismo, ¿verdad? O sea, no es fácil encontrar esta rosa. Es solamente en ciertos lugares. Uno tiene que buscar, esa podría decir, una analogía. Uno tiene que buscar, uno tiene que ver la forma de, y tiene que tener, por así decirlo, paciencia también al tratarlo con delicadeza, ¿verdad? Porque tiene que tener, no, Sí. y al derramar el agua es impresionante cómo reverdece, cómo adquiere vida esta planta de la nada.
Claro, si ni siquiera tiene raíz, está ahí como No, ni rodando siquiera tiene y raíz, con un sí. poquito de agua, wow, Y con un poco impresionante. de agua reverdece completamente. Es realmente muy... Hay muchas analogías que se sacan de ese, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista del judío, cómo ellos tenían, cómo lo usaban, cómo era el Salmo, utiliza el poema para hablar sobre eso. Es realmente muy, muy impresionante. Oh, bueno, muchas gracias, me quedé, ¡fua! Voy a buscar un poco más. Muchísimas gracias. Dale, 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 Carlita. Y Bueno, así que no tiene raíz, así como Jesús no tiene, entre comillas, una raíz, porque Él es el del cielo, ¿verdad? claro. Hay mucha poesía o analogías que se pueden sacar, ¿verdad? Así como Sí. las parábolas, ¿verdad? Que Dios Jesús utilizaba mucho, Sí. ¿verdad? De la misma manera se pueden utilizar también estos, Y eh, que Jesús, por ejemplo, era guiado por el Espíritu, y el Espíritu también se habla de él como viento. claro, Y eso es lo que sucede con la rosa, ¿verdad? Con esa rosa no tiene una raíz que se queda en un lugar, sino que es llevada por el por el viento viento. a donde el viento le lleva. Así mismo. Ese es también un lindo principio que se puede sacar de, Sí, de eso. Bueno, ¿qué les parece si oramos, gente? Muy, sí, sí. muy, gracias, Tuski y también Daniela y Carla. Sé que sigue un poco tarde allá, pero gracias por la paciencia. Espero que todo esto pueda servir y que podamos crecer. ¿Tú, será que nos puedes dirigir en una oración para despedirnos? Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, en el cual disponemos de justamente nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente para aprender más de vos, para conocerte más, Señor, para así poder también adorarte de mejor manera, Señor, poder honrarte de mejor manera. Gracias, Señor, por la vida de Ronnie y su esposa, Señor, que también disponen de su tiempo, Padre amado, desinteresadamente, Señor, para educarnos, para enseñarnos, Señor. Gracias, Padre, te pido que derrames aún más sabiduría sobre ellos, Padre, para así la puedan seguir derramando sobre nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Padre amado, te pedimos, papá, que nos ayudes en la renovación de nuestra mente, papá, que podamos ser renovados no solamente en el espíritu, sino en la mente también, Padre, para poder aprender todas estas cosas, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque nos entendemos que hemos sido llamados también a, a aprender todo esto y para poder adorarte de mejor manera, Señor. Te honramos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén. Muchas gracias, gente. Realmente un gusto poder compartir de vuelta con ustedes. Yo me preparo cada lunes. Tuve que leer tres teologías sistemáticas para comparar. Leí la de Ay, Norman Geisler, leí la de Wayne Grudem y también leí la de Dr. Cray. Y me pareció, y compilé los tres. Y los tres wow. coincidieron en estos aspectos, en estos puntos que les acabo de mencionar. Y ahí tienen el material, casi 15 o 20 páginas que le dejo el material para que puedan extenderlo, puedan ampliar si es que quieren, ¿verdad? Cualquier cosa, Ronnie, Ronnie, realmente, adelante, Toski. no, no, dale tranqui, Carla. No, realmente muy agradecida por todo el tiempo que dedicas, porque tenés ese corazón de querer enseñar. Nosotros estamos con un hambre de aprender, así que te agradezco un montón. Dios te bendiga a vos, a tu familia, y también Amén. el tiempo que invertís también. Dios te bendiga bastante por esto. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, hablando de bendecirnos en Paraguay, pero acá en Argentina en junio es el Día del Padre, así Sí, que igual acá. También. cuando en Por eso junio es todavía no el día. llegó, así que cuando quieras, Ronnie, desprenderte de alguna de esas teologías, puedes quedar muy bien con este servidor, sobre todo la de Gruden, ¿cómo es? Wayne Que esa Grudem. también exactamente, que esa está bastante saladita por estos lados. Te mando un abrazo gigante, muchísimas gracias
Dios te bendiga a vos y a tu esposa. Sí, sí, imagino que es gordita. Ahora después te va a mandar una foto de los libros que me llegaron hoy a la mañana. Estoy súper Uf, feliz. no, Dios los eso, bendiga a todos. no, Muchísimas eso es pecado gracias. para mí, eso no, no me mande porque voy a codiciar no sanamente. Bueno, Una codicia santa. una Foto, codicia poner en el santa. grupo. Bueno, hermanos, gracias, bendiciones. Nos Chao, vemos chao. Gracias, seguimos gracias. conversando en el grupo. Chao, chao. Dale, dale, súper.